Llevamos años diciéndole a los atletas que necesitan más disciplina, más esfuerzo, más sacrificio, que si se levantan más temprano, que si entrenan más duro, que si dejan de quejarse van a llegar. Y hay atletas que hacen todo eso, que se levantan a las 5 de la mañana, que no faltan a un solo entrenamiento, que se sacrifican de formas que la mayoría no está dispuesto a hacerlo. Y aún así, algo no termina de funcionar. El problema no es la disciplina que tienen. Es que nadie les explicó qué es realmente la disciplina y por qué la forma en que se la enseñaron casi garantiza que en algún momento va a fallar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Cuando la mayoría de la gente piensa en disciplina deportiva, piensa esto: levantarse temprano, no saltarse los entrenamientos, hacer el doble cuando los demás descansan, resistir, aguantar, empujar cuando el cuerpo dice basta. Y todo eso es parte de la disciplina, pero solo es la superficie. Y quedarse en la superficie es exactamente lo que hace que la disciplina falle en los momentos que más importan. Porque la disciplina entendida solo como resistencia depende de algo que es completamente impredecible: la energía del momento. Algunos días tienes esa energía, otros días no. Y si tu disciplina depende de cómo te despiertas los martes, no es disciplina real, es una racha. He visto atletas con una disciplina aparentemente perfecta, que no faltan, que se esfuerzan, que hacen todo lo que se les pide, colapsan en el momento más importante de su carrera. No porque les faltó entrenamiento, porque su disciplina estaba construida sobre la presión externa y la energía del momento. Cuando la presión cambió y la energía no estaba, no había nada más debajo. Y he visto atletas que desde afuera parecen menos disciplinados, que a veces llegan tarde, que no siempre hacen lo que se les dice, que cuestionan las cosas y llegan mucho más lejos, porque su disciplina tenía raíces mucho más profundas. Eso no es coincidencia, es la diferencia entre disciplina impuesta y disciplina construida. Y entender esa diferencia cambia completamente cómo acompañas a un atleta como padre, como entrenador o como el propio atleta. Voy a explicar qué significa cada una y por qué importa tanto. La disciplina impuesta viene de afuera, del entrenador que te dice qué hacer y cuándo, del padre que te lleva aunque no quieras ir, del horario que alguien más diseñó y que tú sigues porque es lo que hay. Esa disciplina funciona hasta cierto punto. Es la que forma la base técnica, la que construye el hábito físico, la que lleva al atleta a los primeros niveles, y en las etapas formativas es completamente necesaria. Los niños necesitan estructura externa porque todavía no tienen la capacidad de generarla por sí mismo. El problema es cuando esa disciplina impuesta nunca hace la transición hacia algo más. Cuando el atleta llega a los 15, a los 17, a los 19 años y sigue dependiendo completamente de que alguien más le diga qué hacer para que funcione. Porque en ese momento, en el momento de mayor presión competitiva, cuando el entrenador no está al lado, cuando los padres no pueden entrar a la cancha, cuando el partido depende de una decisión que solo el atleta puede tomar, no hay nadie que le diga qué hacer. Si toda su disciplina era impuesta, ese atleta no sabe cómo funcionar solo. La disciplina construida viene de adentro, no del miedo a fallar del entrenador, no de la culpa de decepcionar a los padres, no de la presión de cumplir un horario. Viene de que el atleta entienda por qué hace. Y esa comprensión genera una motivación que no necesita ser encendida por nadie externo, porque ya está encendida. Un atleta con disciplina construida entrena diferente, cuando no hay nadie mirando. Toma decisiones diferentes cuando el entrenador no está. Se recupera diferente después de una mala actuación. No porque sea más talentoso, porque su disciplina tiene raíces propias. Y esa disciplina no aparece sola. No es un rasgo de personalidad con el que se nace. Se construye y se construye de una manera muy, muy específica. Existen 3 pilares de la disciplina y los 3 tienen que estar presentes. Si falta uno, la disciplina que construyes tiene un punto de quiebre que solo se ve cuando llega la presión. Pilar 1. Claridad de propósito. La disciplina más sólida que existe en el deporte de alto rendimiento no viene de la exigencia, viene de la claridad. Un atleta que sabe exactamente por qué hace lo que hace, no la respuesta que le daría a su entrenador, la respuesta real que tiene cuando nadie lo está mirando. Ese atleta tiene un motor interno
que no se apaga cuando las condiciones cambian. Sin esa claridad, la disciplina es puro esfuerzo de voluntad. Y el esfuerzo de voluntad se agota. Es un recurso finito. Los estudios en psicología del rendimiento lo confirman. La fuerza de voluntad funciona como un músculo que se cansa. Si tu única fuente de disciplina es forzarte a ti mismo, tarde o temprano va a fallar. Con claridad de propósito, la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural de saber hacia dónde vas. No tienes que convencerte de entrenar. Entrenas porque tiene sentido dentro de algo más grande que el entrenamiento mismo. Pilar 2. Sistemas, no fuerzas de voluntad. Los atletas más disciplinados del mundo no son los que tienen más fuerza de voluntad. Son los que han construido sistemas que hacen que la decisión correcta sea la más fácil de tomar. Un sistema de disciplina es cualquier estructura que reduce la fricción entre la intención y la acción. El horario fijo de entrenamiento que no se negocia, la rutina previa que activa al atleta antes de cada sesión, el entorno diseñado para que distraerse sea más fácil que concentrarse. Esas estructuras no dependen de cómo te despiertes ese día. Funcionan independientemente del estado de ánimo. La diferencia entre un atleta que depende de motivarse cada día y uno que tiene sistemas instalados es la diferencia entre construir sobre arena y construir sobre roca. Los dos pueden llegar al mismo punto en los buenos días. Solo uno llega consistentemente cuando los días no son buenos. Pilar 3. Identidad, no comportamiento. Este es el más profundo de los tres y el más ignorado. La disciplina más duradera no viene de lo que haces, viene de quien crees que eres. Un atleta que se dice a sí mismo, tengo que entrenar hoy, está peleando contra su resistencia natural. Un atleta que se dice, soy alguien que entrena, que tiene incorporada esa identidad, no necesita convencerse porque la acción coherente es con quien es. Esto no es autosugestión, es cómo funciona la identidad en la toma de decisiones. Cuando un comportamiento está vinculado a la identidad de una persona, la consistencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión de quién es. Y eso es exactamente lo que diferencia la disciplina que dura de la que se rompe en el primer momento de presión. Vamos a lo concreto, porque los tres pilares son el marco, pero el marco sin aplicación práctica no cambia nada. Para el atleta, la primera pregunta que te tienes que hacer no es cómo ser más disciplinado, es por qué quieres serlo. No la respuesta que le darías a tu entrenador, la tuya, la que existe cuando nadie te está mirando. Si esa respuesta no está clara, la disciplina que construyes va a tener un techo. Después de esa claridad, diseña tu semana de entrenamiento como si la motivación no existiera. ¿Qué horarios son fijos sin importar cómo te despiertes? ¿Qué rutina activa tu modo de competidor antes de cada sesión? ¿Qué haces los días en que todo en ti quieren oír? Escríbelo. No lo dejes en la cabeza. Lo que no está escrito no existe como sistema. Y empieza a hablarte diferente. Cambia el tengo que entrenar por soy alguien que entrena. Cambia el debería ser más disciplinado por estoy construyendo mi disciplina. El lenguaje que usas sobre ti mismo no es trivial. Configura la identidad desde la que actúas. Para los padres, la disciplina no se construye con presión, se construye con consistencia y con contexto. Antes de exigirle más disciplina a tu hijo, pregúntate si él entiende por qué lo que hace importa. Si la respuesta es lo que hace porque tú quieres que lo haga o porque tiene miedo a decepcionarte, eso no es disciplina construida. Es disciplina prestada y la disciplina prestada se devuelve. Tu trabajo no es ser el motor de su disciplina, es ayudarla a encontrar el suyo propio. Eso requiere conversaciones distintas a las que probablemente estás teniendo. Requiere preguntarle qué quiere él, no qué quieres ser tú para él. Y requiere respetar que esa respuesta puede ser diferente a lo que tú esperabas. Y para los entrenadores, la disciplina que impones desde afuera es necesaria, especialmente en las etapas formativas. Pero, si toda la disciplina de tus atletas depende de ti para funcionar, estás formando atletas que no pueden operar sin ti. Y eso tiene un límite muy claro en el momento en que no puedes estar al lado. El entrenador que forma atletas disciplinados de verdad no es el que más exige.
Es el que más explica, el que conecta cada tarea con una razón, el que ayuda al atleta a entender no solo por qué, sino para qué. Ese contexto es lo que convierte a la instrucción externa en convicción interna. Voy a cerrar con algo que he visto repetirse en prácticamente todos los atletas que han llegado lejos, que creo que resume todo lo que hablamos hoy. Los atletas más disciplinados que conozco no hablan de disciplina. No dicen me cuesta mucho ser disciplinado, ni tuve que hacer un gran esfuerzo para entrenar hoy. Simplemente lo hacen, como si no hubiera alternativa. No porque alguien los está obligando, sino porque en algún momento esa acción se volvió coherente con quienes son. Llegar a ese punto no es cuestión de carácter ni de genética. Es el resultado de haber construido los 3 pilares en el orden correcto. Primero, la claridad de por qué. Después, los sistemas que sostienen el cómo. Y finalmente, la identidad que hace que todo esto sea simplemente quién eres. Eso se puede construir a cualquier edad, en cualquier deporte, con cualquier atleta, pero requiere que alguien sepa cómo acompañar ese proceso y que la familia y el entorno entiendan cuál es su rol en él. Si quieren profundizar en esto, si quieren trabajar la estructura de la carrera de su atleta, incluyendo cómo se construye la disciplina desde adentro, el link para una sesión de diagnóstico gratuita conmigo está en la descripción. Y si este video les hizo pensar, compártanlo. Nos vemos en el siguiente.